Es un amigo, habrán apreciado recién esto, que es un hombre de la cultura, que es tan importante en nuestra profesión, en la medicina, que tiene como centro al hombre, más aquellos que abogamos por una medicina más humana y decimos medicina, el humanismo, la ciencia y el arte. Por lo cual, Osvaldo, para nosotros es un honor. Me acuerdo el día 5 de enero que hablamos, nos reunimos, hacía mucho calor, me obsequió su libro, un libro que tiene justamente hecho en el comité de medicina sexual de la Sociedad Argentina de Urología, y el tema seguramente lo vamos a disfrutar, que es enfoque antropológico de la sexualidad humana. Cuando quieras, Osvaldo. Bueno, yo me voy a parar un poquito más sí, adelante. donde quieras. Allá tenés, acordate, el puntero. Exacto. Y bien, no lo hago por devolver gentileza, pero primero para mí es un gusto y un orgullo estar en los ciclos culturales del doctor Iermoli. Con el doctor Iermoli nos criamos en una época diferente de la Facultad de Medicina. Una época donde los profesores titulares de medicina interna eran verdaderos monstruos. Eran individuos de una cultura enorme, de un conocimiento teórico abarcativo increíble. Murucúa, Massey, tantos. Bueno, ustedes saben que la gente cambia. Primero vinieron los generación X, después la generación Z, después la generación millennial y ahora estamos con los like. Y con nosotros los profesores pasa lo mismo, todo es más like. Yo creo que el doctor Iermoli es un sobreviviente sin haber sido contemporáneo de esa gente, solo un muy buen discípulo de Murucúa, es un sobreviviente por sus características de conocimiento, de la expresión y de la transmisión de los conocimientos, del interés de esa generación. Vos sabés que se lo digo a quien me quiera escuchar. Bueno, por eso sos muy generoso, muchísimas gracias. Bueno, como él dijo, yo soy médico, no soy antropólogo. Y mi acercamiento a este tema es, primero porque la medicina sexual, por lo menos la masculina, es parte de la urología. Nosotros enseñamos algunos aspectos de la medicina sexual. Y segundo, por curiosidad. Porque ¿quién no tiene curiosidad por la vida? Y sacando lo gracioso o lo picaresco de lo sexual, ¿quién no tiene curiosidad de esa parte tan vital que tenemos los seres humanos? Y cuánto más si nos preguntamos cómo fue todo eso. Entonces, la ciencia, ¿qué nos da? La ciencia nos da algunas evidencias sólidas, muy fuertes, pero en este caso son muy pocas, porque vamos a hablar de individuos que existieron hace millones de años. Quedan algunos segmentos de hueso, queda algún instrumento, individuos de cientos de miles de años, o de 20, 30, 40, 50.000 años, algún rupestre, y entonces la ciencia nos dice, bueno, mucho más de esto no te puedo decir, pero mirá por este lado, que ustedes los humanos son muy parecidos, y entonces tenemos una parte científica y una parte, como yo le digo, de tipo subjetiva, deductiva, que aporta para poder armar esta historia. Entonces, esta historia comienza, eso que lo ensayé recién, ¿Puede estar al revés? Puede estar al revés, está al revés. Esta historia comienza con un preguntarse de dónde venimos. Y cuando digo de dónde venimos desde lo más pequeño, porque todo está relacionado con todo. Y acá hay un dato fundamental. ¿Cuántos de ustedes estudian medicina? Levanta la mano. Sin miedo. Bueno, ¿sabés qué? Me alegra muchísimo que esté lleno de estudiantes de medicina, porque yo creo que la antropología debería ser una materia de medicina. Porque nosotros estamos actuando sobre el hombre. Si no conocemos cuál es la esencia del hombre, poco vamos a poder ayudarlo. Entonces, la medicina dice que la salud es el completo bienestar
no solo físico ni psíquico, sino también social. Pero la biología, para la salud de la biología no es eso. A la biología no le interesa el bienestar físico, ni el bienestar psíquico, y menos el social de los seres vivos. A la biología le interesa una sola cosa, la reproducción. Y la reproducción, cuanto más se reproduzcan, mejor. Y la reproducción es la preservación de la especie. En aras de la reproducción se inmola todo. En aras de la reproducción se inmola todo. A tal punto que hay muchas especies en la cual el macho de la especie, luego de aportar su carga genética, de ser elegido para aportar su carga genética, muere. Por ejemplo, el vuelo de la abeja reina, empiezan a volar los zánganos y la reina sube, 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 y es una ergometría terrible para los zánganos, y van cayendo, van muriendo. Van muriendo. El que llega más alto es el más fuerte, ese es el que copula, pero ya después no tiene más fuerza y muere. Es decir, da la savia de la vida, da su genética y muere. La mantis religiosa, que son esas especies de como de grillos largos, el macho copula, el elegido, y luego inmediatamente la hembra se lo come. Y con eso se alimenta para producir sus huevos. Y hay innumerable cantidad de ejemplos que la naturaleza arma solo para que exista reproducción. Lógicamente, nosotros vemos la vida desde otro punto de vista, ¿no? Muy bien, y nosotros, la especie humana, también hemos sobrevivido a tantas cosas mediante el éxito reproductivo. Y la especie humana es el producto de hoy en día, de su cultura, su raciocinio, pero también de un dogma biológico que tenemos que conocer. Esto, no sé si se estudia en medicina, estudiamos cómo tratar a los seres humanos, pero ¿de dónde venimos? ¿Qué animal somos? Linneo, un sueco científico, a comienzos del siglo XVIII, estableció por fin un orden, la clasificación taxonómica que rige tanto para los minerales como para los vegetales, y hoy en día estamos siguiendo esta clasificación. Entonces nosotros, ¿a quiénes tratamos? Tratamos a un animal, a un individuo del reino animal, de tipo vertebrado, tenemos hueso, no tenemos exoesqueleto como la langosta o la cucaracha, somos mamíferos, tenemos sexo separado, nos reproducimos, y el fruto de esa, en los animales se llama copulación, acto sexual en los humanos, está dentro del género femenino y no es un huevo que está afuera. Somos primates, somos monos, somos monos. Y dentro de los monos hay familias, familia plorrina, género catarrino. Los catarrinos son los monos que tienen los dos orificios nasales mirando para abajo. Especie Homo, variedad Sapiens moderno. Muy bien, pero dentro de nuestro mundo, de nuestros primos, tenemos tres fundamentales. Nosotros vamos de la mano con lo que llamamos los monos del viejo mundo, que son el chimpancé, el orangután, el gorila. Humano, chimpancé, orangután y gorila, ya vamos a ver en el transcurso de esta charla, tenemos enormes similitudes, enormes similitudes. Para un ejemplo, el chimpancé bonobo, de sus millones de genes, bueno, prácticamente tenemos el 6% diferente que él. Todo lo demás somos hermanos absolutos, ya vamos a ver por qué. Muy bien, entonces dijimos que la preservación de la especie es una ley biológica fundamental. ¿Y en qué se basa? En estrategias reproductivas exitosas. Es decir, todas las especies buscan tener algo para atraer al miembro del otro género y poder tener una fecundación interesante. Por eso ya vamos a ver que existen varios tipos de adaptación. Existe la adaptación al medio, pero también existe una adaptación sexual. Ah, no, yo me fui para atrás. Sí. Fue la costumbre. Bien, esto ya lo habíamos visto. Perfecto. Pero vamos a empezar desde el principio. Se supone que... Póngase cómodo. Se supone que el planeta Tierra comenzó a ser algo
identificable hace 4.000, 4.500 millones de años. Y que la vida, el primer principio de vida, se dio aproximadamente hace 3.500 millones de años. Recientemente hubo un descubrimiento a fines de los 90, pero que científicamente queda comprobado, la existencia de LUCA, que es el común ancestro que tenemos todos. LUCA es una bacteria que se ha encontrado en el fondo de los océanos, cerca de donde están ciertos orificios termales, en zonas donde la temperatura es diferente, hay agua sulfurosa, y esta bacteria es el primer indicio de vida que se ha formado por los elementos que ya se encontraban, químicos dispersos en los mares, como algún tipo de amoníaco, las sales y la energía, fueron generando de pronto una molécula muy primitiva de ADN que pudo haber formado esta bacteria. Aunque algunos dicen, y todavía nadie puede desmentirlo, que la vida no nació en el planeta Tierra, la vida vino viajando de un meteorito. Y yo agregaría que si nosotros estudiamos todas las culturas que jamás han tenido el mínimo punto de contacto, todas hablan de los gigantes. Desde la mitología griega, desde los mayas, todos hablan de la existencia de gigantes. Y los gigantes pudieron haber sido individuos extraterrestres que vinieron y que hicieron algo con la genética de los animales que existían en la Tierra. Eso queda por ver. Es una película muy interesante que fue la precuela de Alien, que se llamaba Prometeo, no sé si alguno la vio, y bueno, que empieza precisamente cuando un extraterrestre viene y se inmola y vierte su ADN en un transcurso de un río de África, y luego se ve que están los chimpancés ahí bebiendo de esas aguas. Bien, pero eso por el momento pertenece al terreno de la mitología. Muy bien. Y claro, había microorganismos unicelulares, pero no podían progresar porque los mecanismos unicelulares no tenían la fuerza, no tenían la potencia para unir esas células y constituir un tejido. Hasta que un día una bacteria contaminó una célula. Y esa enfermedad bacteriana fue lo más beneficioso que pudo existir, porque la bacteria se acomodó a la célula y la célula empezó a utilizar la energía, la aerobiosis que le daba esa bacteria. Y esa fuente de energía le dio capacidad a esas células para que se puedan unir y para que formen los tejidos y para que formen organismos de complejidad superior. Y bueno, ahí puse un ejemplo de la llave intestinal, y donde tiene sus mitocondrias como un ser muy primitivo unicelular, pero que ya tiene este tipo de oxigenación. Entonces, fuimos evolucionando, se fueron creando organismos cada vez superiores, y un buen día irrumpe, un siglo después del Linneo, irrumpe este individuo que vino a recorrer estos mares del sur y otros en busca de evidencia biológica, y elaboró una teoría, la teoría de la evolución. Y la teoría de la evolución marca dos tipos de selección: la selección natural y la selección sexual. ¿Qué es la selección natural? El cuello de la jirafa. De pronto, la jirafita de cuello corto, sale una con cuellito más largo y agarraba mejores hierbas. Entonces esa jirafita era más fuerte, tenía mayor reproducción, y la de cuello cortito no tenían éxito, y las otras se adaptaban más. Y entonces el cuello fue creciendo, creciendo como un rasgo adaptativo de selección natural. La selección sexual es lo que la naturaleza hace para atraer al individuo del otro género. Y entonces, ya después vamos a ver la importancia de la barba en el hombre. Perdone, doctor, pero es algo ancestral. El hombre primitivo, barbado, representaba la fuerza. Entonces la mujer, que vivía en un mundo hostil, en un mundo de hambrunas, en un mundo donde no existían los cultivos, no existían los rodeos con animales, entonces era bueno estar apareada con una persona que la pueda defender y que pueda proveer. Así que los hombres mantuvieron la barba. Para la mujer la barba no era interesante, y si bien Lucy tenía barba, ya vamos a ver, se fue perdiendo. Muy bien. Se fueron
generando diversos individuos, y hace aproximadamente entre 8 y 6 millones de años aparece un simio que no hay mucha evidencia, pero se supone que existió, que se llamó el procónsul. El procónsul es el que generó a nosotros y a nuestros primos, o sea, los primeros humanoides, los Australopithecus, el chimpancé, el orangután y el gorila. ¿Qué tenemos en común? Primero ya vamos a ver otras cosas, pero a grandes rasgos. Que fundamentalmente no tenemos cola, somos los monos sin cola. Mientras que los monos del Nuevo Mundo, los tití, todos los que están ahí, son monos con cola. Y aparte de no tener cola, vemos en colores. Y ya vamos a ver la importancia que tenemos para nosotros ver en colores, porque eso nos liberó del olfato. Porque para elegir pareja utilizamos la visión. Y entonces nuestro cerebro sabe qué necesitamos genéticamente. Y es lo que nos hace atractivo del otro sexo. Por ejemplo, la barba, en el caso de la época primitiva. Hoy en día el mundo ha cambiado tanto que ya la barba no se necesita y el mundo va hacia un mundo lampiño, lo cual yo creo que es un error, ya después vamos a ver por qué. Entonces todo este grupo que ha recorrido el tiempo con nosotros, tenemos eso en la reproducción, pero también tenemos, como vamos a ver, la capacidad de percibir feromonas, pero ya no es mandatorio para poder organizar un acto sexual. Ya la feromona queda para las otras especies animales y aún para los monos del Nuevo Mundo, no para nosotros. Y entonces aparece una serie de homínidos. Este homínido es el más antiguo que se conoce, se lo denomina Ardi, Ardipithecus ramidus. Este se descubrió después que la famosa Lucy. La más famosa, ya la vamos a ver, es Lucy. Pero esto es más viejo que Lucy, tiene 4.4 millones de años, o sea, aproximadamente casi 2 millones de años de evolución al procónsul. El procónsul, imagínenselo como un chimpancé hoy, pero esto no es un chimpancé, esto está parado. Tiene brazos largos, tiene manos de mono todavía, porque se puede agarrar de la rama, tiene pies de mono para agarrarse de la rama, pero está parado. Y entre los detalles más interesantes es que era capaz de andar por las ramas, a 4 patas, pero también caminaba erguido. Ya vamos a ver la importancia del pie en la evolución humana. Caminaba erguido, en 2 patas por el suelo, aunque a distancias cortas. O sea, esto es lo más antiguo que conocemos. Pero lo más famoso que conocemos, vamos a pasar esto, lo más famoso que conocemos es esta señorita, que es Lucy. Lucy se la encontró en el año 1973, el esqueleto más completo que se ha encontrado, se encuentra en el Museo de Washington, de Ciencias Naturales, y se la encontró en una zona central del África, en la parte oriental de la cadena que divide África, que es el Valle del Rift. Y ahí es donde aparecieron todo este tipo de homínidos. En realidad hubo muchos tipos de homínidos, pero fueron perdiéndose. La línea evolutiva pasa por Lucy. Y Lucy se llama así porque Doc Johansson, que es el que la descubrió, era fanático de los Beatles. Y eso fue la década del 70 y la que estaba de moda era Lucy en el cielo con diamantes. Entonces por eso le pusieron Lucy. Tiene 3.25 millones, 3.25, o sea, casi 1 millón de años más joven que Ardi. Pero ya tiene cosas que Ardi no tenía. Fíjense la mano de Lucy, ya la mano de Lucy, el pulgar, ya no es un pulgar así, simiesco, es un pulgar que tiende a la oposición. Esto lo podemos hacer nada más que los seres humanos y algunos ancestros nuestros. El chimpancé y el orangután no tienen este movimiento. Y si alguno, a mí me encanta el cine, y si alguno de ustedes vio Greystock, la de Lord Greystock, cuando lo hieren o lo matan al que fue el padre, al que lo cuidó, a Lord Greystock, que él ya se había adaptado a la vida humana, y él en frac va a la jaula y lo ve apresado en ese momento, torturado, y empieza a tener sentimientos, entra en regresión. Y no sé si se fijaron que en la película, de pronto la mano de él empieza a ser así, es decir, empieza a poner la mano como se acostumbró cuando fue criado por los monos,
Entonces esto es fundamental para los seres humanos. Bueno, Lucy ya lo podía hacer. Si nosotros seguimos la evolución de Lucy, Lucy se fue haciendo cada vez más erguida. Fíjense que Lucy medía 1 metro, pesaba 45 kilos y tenía 450 centímetros cúbicos de masa cerebral, un poquito menos. Hoy en día tenemos 1400 centímetros cúbicos de masa cerebral. ¿Y qué vino después de Lucy? Después de los Australopithecus, vino uno más con pinta de hombre, vino un Homo, que viene del Valle de Homo, de ahí viene hombre Homo. Y vino un Homo que, ¿qué características tenía? Era experto en utilizar utensilios. O sea, buscaba utensilios para cortar, para desgranar, o los manipulaba. Entonces se llamó Homus habilis. ¿Y por qué eran importantes los utensilios? Porque el ser humano, ya vamos a ver, al principio estos Australopithecus eran carroñeros. Eran carroñeros. Y la carroña, o sea, ¿qué hacían? Hubo un momento en que se fueron retirando las zonas verdes del África y donde la desertización comenzó a ser importante. Entonces vienen las praderas y las sabanas, y en la pradera y la sabana abundaban los mamíferos. Por supuesto, Lucy con su 1,07 m o su marido, mucho no podían hacer. Entonces esperaban que los grandes animales matasen un venado, matasen a alguien, y después de los grandes animales venían las hienas, y esperaban que las hienas tomen su pedazo. Y cuando se iban las hienas venían los buitres, y lo que quedaba lo comían. Y eso era proteína pura, porque allá en la selva no había proteína, era todo vegetal. El único lujo proteico que se dan los simios son las termitas, que agarran un palito, lo ponen en un nido de termita y lo chupan. Pero esta era proteína pura. Y entonces se dieron cuenta que al principio podían espantar a los buitres con palos. Y fueron por más. Y además necesitaban caminar, porque cada vez más lejos había que ir a buscar eso. Y cuanto más habilidad tenían, más carne tenían, y cuanto más carne tenían, más cerebro tenían. Después del Homo habilis vino el Homo erectus, ya caminaba bien plantado. Y después vino el Sapiens, 200.000 años de antigüedad. Pero el Sapiens convivió casi con 6 especies de individuos que eran muy parecidos al Sapiens. Por ejemplo, el Neandertal, que vivió hasta hace cerca de 30.000 años. El Florensis, el Chinensis. Y el Sapiens los liquidó a todos. O porque les quitó el territorio, o porque los depredó, o porque se unió a ellos porque pudo haber intercambio genético. Aproximadamente la gente de Galicia tiene 4.7% de genes de Neandertal, que era una zona donde habitaba muchísimo. O sea que hubo cruza. Pero se extinguieron. Los más fuertes somos nosotros, los que estamos acá. Y a veces nos escandalizamos porque el hombre persigue al hombre, pero escucha, el origen nuestro fue así. Hicimos bolsa a todos los demás. Bien. Pero, como esto es antiguo, ¿no? Muy bien. Se fueron dando en Lucy unos cambios antropomórficos que son muy importantes tener en cuenta. Lo primero, supongo, al principio fue el pie. ¿Por qué es importante el pie? Porque el pie le permitía caminar, recorrer distancia para conseguir proteína. Fíjense lo importante de la alimentación. La proteína era fundamental para este nuevo individuo. Ahora somos todos vegetarianos, pero a ver, si Lucy era vegetariana, sonamos, seguíamos en los árboles. El ser humano necesita proteína animal, porque es nuestra esencia. Y no entremos a pensar si el pobre animalito o lo que sea, es nuestra esencia. Lo primero fue el pie. Esto que ven ahí en el lado derecho es una huella de una familia con ya una planta de pie bastante interesante, bastante moderna. Esto es de la época de Lucy, 3.6 millones de años, y se ve el varón, la mujer y atrás un niño caminando por la sabana. Y hubo un volcán en la Etoli, en Tanzania, que entró en erupción y esas huellas las tapó y están intactas. Y entonces podemos seguir el recorrido de esa familia de 3.6 millones de años.
sabemos que había un hombre, sabemos que había una mujer y sabemos que había un niño, y que el niño de ese entonces, como un niño de hoy, cuando los padres pasen a la plaza, va por delante, por detrás y lo sigue. Mucho no ha variado, pero el pie fue fundamental, ¿eh? Y vemos acá el pie de una chimpancé bonobo y el pie de una mujer moderna. Y abajo vemos las huellas del pie. Esta huella, la de la izquierda, es el pie de un simio. Tiene un dedo mayor largo porque necesita prenderse de las ramas, ¿eh? Esta huella de la derecha, donde no se ve todavía muy el arco plantar muy marcado como la huella del medio, los dedos están medios un poquitito para abajo, es el pie de esa familia de 3.6 millones de años, y este es un pie moderno. El pie fue lo primero que le hizo recorrer a estos individuos para la obtención de los alimentos. Y después vino la mano, después vino la mano. La mano estaba altamente conectada al cerebro. Cuanto más proteína recibían, más se agrandaba el cerebro, y cuanto más se agrandaba el cerebro, más habilidades tenía la mano. Y la mano mutaba, y cuanto más habilidades tenía la mano, mayor habilidad de cazador tenía, porque ya después dejaron de ser carroñeros, pasaron a ser cazadores. Y entonces se formó un círculo vicioso de una aceleración tremenda, como no se conoce en ninguna especie, del crecimiento de un órgano, el cerebro. Hay un libro muy interesante, después les voy a pasar a la bibliografía, que se llama La fuga del cerebro, donde se dice, y después vamos a ver cómo ese cerebro creció tan rápido que no le dio tiempo al resto del organismo a adaptarse a su crecimiento. Entonces la mano, que utilizan los monos para desplazarse en pseudo cuatro patas, para nosotros es un elemento de prensión, de trabajo invalorable. Y la dentición también fue cambiando, porque ya no se necesitaban esos dientes agresivos con caninos, mostrar quién era el más valiente. No, acá la dentición es la dentición de un omnívoro. El paladar pasó a tener una forma de tipo de ojiva y una forma rectangular, como tenían los simios y como lo tenían los homínidos. Perdimos 4 muelas y tenemos una dentición adaptada para todas las comidas. Muy bien. El cerebro fugitivo, de Christopher Wills. Si alguno lo encuentra, es apasionante. Entonces, vemos arriba el cerebro del chimpancé y abajo el cerebro humano. El chimpancé nace con 1/3 del volumen, el humano nace con 1/4 del volumen. Pero el chimpancé al año toma el volumen total y nosotros necesitamos muchos años para que nuestro cerebro tome el volumen que tiene que tomar. Entonces, Australopithecus 450, habilis 700 centímetros, Erectus 900 a 1000, Sapiens 1400. Muy bien. ¿Cómo todos estos cambios se acompañaron con cambios sexuales también? A medida que fuimos evolucionando fue más difícil el parto. ¿Por qué? Por 2 razones. Porque la posición erecta cambió la posición del canal de parto. El canal de parto y la vagina de la mujer es anterior. Los Australopithecus término medio y los simios es hacia abajo. O sea que el canal de parto de la mujer pega una vuelta. Esos movimientos de nutación, contranutación, así se llamaban, ¿no es cierto? De la época que estudiábamos obstetricia. ¿Por qué? ¿Y qué otra cosa? No se amplió el orificio de la pelvis menor en la medida del cerebro, porque al aumentar el cerebro aumentaba el cráneo. Entonces aumentó más el cráneo que la capacidad de la pelvis. Por eso, un simio es raro que tenga un accidente de parto. Los partos son naturales, espontáneos, se dan de arriba para abajo, sale el coso, le cortan el cordón y desaparece, se come la placenta y a otra cosa. En cambio, la mujer, históricamente y de los albores de la medicina, el parto ha necesitado siempre la asistencia y fue causa de enfermedades, de muerte y de pérdida de ambos miembros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos fuimos demasiado rápido. No le dimos tiempo a la pelvis para que entonces, ven, ahí arriba está la pelvis de la mona, sale como un disparo,
y ahí están los movimientos que tiene que hacer un bebé para salir de la pelvis humana. Culpa de la cabeza. Muy bien. Flexión y torsión del feto durante el parto, cosa que los primeros homínidos lo tenían más o menos por los esqueletos y los chimpancés no lo tenían. El pelo. Esta charla la empecé a hacer hace como 20 años y puse a Michelle Pfeiffer junto con Lucy. Ahora, por ahí ya tiene tantos pelos como Lucy porque ha pasado mucho tiempo. Pero bueno, Lucy tenía 5 millones de pelos en todo el cuerpo. Era interesante para ella, pero luego las exigencias masculinas fueron derivadas para otra parte. Y entonces las mujeres y la mayoría de los hombres perdieron el pelo en algunos lugares. No en la barba, pero sí era fundamental que se pierda el pelo en el cuerpo. Porque la manera de enfriarse es a través de las glándulas de sudor. Y uno dice, bueno, y Lucy no se tenía que enfriar, los monos no se enfrían. Y los monos pegan 3, 4 saltitos en los árboles. Pero el ser humano tenía que caminar por la sabana, días enteros y bajo el sol, para poder conseguir comida. Y es el único animal de esa época que puede recorrer más distancia. Un chita puede andar a 30 kilómetros por hora, pero se agota. En cambio, el ser humano era capaz de seguir un animal herido por días, hasta que el animal herido se agotaba. Porque el ser humano podía resistir los embates del calor de la zona donde salió, que era del África Media. Tenía abundante cabellera, tenía glándulas de sudor y tenía la piel oscura, porque nacimos siendo negros. Digamos que los negros nos tendrían que discriminar a nosotros, que nos fuimos descolorando a medida que subimos a través de los continentes. Bien, entonces Michelle Pfeiffer tiene los mismos folículos pilosos que tenía Lucy, hoy que tiene un chimpancé. Otra cosa que se empezó a dar es el dimorfismo sexual. ¿Qué significa eso? Significa que al principio había una gran diferencia entre el macho y la hembra de la especie. El macho era fuerte y era su característica. Y fíjense, acá hay una pareja. Una pareja de que lo que podría ser Homo habilis, quizá erectus o en transición. Y fíjense la notable diferencia. Esa diferencia se fue perdiendo con el tiempo. Fue muy marcado en el Australopithecus, en el Homo habilis y mucho menos en el Homo sapiens. Y los genitales externos. Los genitales externos se hicieron anteriores. Así como la vulva se hizo anterior, el pene y los testículos se hicieron anteriores. Quedaron expuestos en los diferentes... Ya los Australopithecus tenían en su posición erecta el genital anterior. Los predecesores, los simios, fundamentalmente tienen todo su potencial, digamos, erótico en la parte de atrás. Y en los seres humanos modernos y en los de transición se fue hacia la parte de adelante. Ya vamos a ver por qué. Muy bien. El Homo sapiens mantuvo el varón la pilosidad craneal, la barba, el bigote, y tanto el hombre como la mujer la axilar y la pubiana, que hoy minuciosamente son afeitados y depilados para que nunca más vuelvan a aparecer. Pero ¿saben por qué los seres humanos, hombres y mujeres, tienen pilosidad genital y axilar? Porque era fundamental por la feromona. Las feromonas no eran determinantes para la elección de la pareja, pero sí eran importantes en las épocas de las cavernas, en lo que hace a mejorar la atracción sexual. Las feromonas de la mujer, la más importante es la copulina, que lo tienen las mujeres mientras tengan ovulación, generalmente en el periodo de la ovulación. Las feromonas no se huelen, pero existen. También hay una serie de feromonas que se encuentran a nivel de la vulva. Entonces todas esas secreciones se mantienen si hay humedad, si hay pelo. Si no hay pelo, desaparecen. Lo mismo la androstenona, que es la feromona del varón. Ya vamos a ver, hay experiencias que son insólitas, que aún hoy nosotros podemos depender de todo eso. Pero bueno, la tendencia es que desaparezca. Ahí puse, dime cómo es tu mujer y te diré cómo serán tus testículos. Y esto no es una frase así nomás. Fíjense, el gorila pesa promedio 160 kilos y sus testículos pesan 30 gramos cada uno. El chimpancé pesa solo 45 kilos, o sea, prácticamente casi la cuarta parte, un poquito más, del gorila.
pero el testículo pesa el doble. Y el ser humano está en el medio de ambos dos, de ambos primos. Pesa entre 70 y 90 kilos y sus testículos son de 30 a 40 gramos. ¿Esto es casual? No, no es casual. Esto depende de la mujer de cada uno. Les explico. El gorila puede tener 3, 4, 5 hembras. Es terriblemente tirano con sus mujeres. Las hembras del gorila son del gorila y tienen que estar cerca de él. Y si un gorila se acerca, lo mata. Y si no lo mata él y se queda con el harén. O sea que no hay traición posible. No hay competencia espermática. Por lo tanto, ¿para qué necesita testículos grandes? Con un poco nomás sabe que las tiene ahí. Es más, cuando hay una hembra gorila que ha matado al macho y se acerca a buscar compañía con su cría, el gorila la adopta, lo primero que hace es aplastar a la cría. No quiere ninguna competencia genética dentro de su círculo. En cambio, la hembra del chimpancé es lo más promiscuo que hay. La hembra del chimpancé, y sobre todo el chimpancé bonobo, que es el más cercano a nosotros, es terriblemente promiscua. A ver, no existen las parejas, no existen las familias. Existe siempre un macho alfa que es el que tiene todas las elecciones, pero después saltan de rama en rama y copulan todos entre todos cuando están en el periodo de estro. Y entonces, claro, ¿quién es el que va a tener mayor descendencia? Aquel que mayor semen va a poder colocar en esa coctelera que es la vagina de las hembras chimpancé. Entonces, de pronto, el que produce más semen y tiene el testículo más grande va a tener más descendencia, que va a tener más semen y va a tener el testículo más grande. Aunque ya vamos a ver que tiene otras herramientas. Entonces, promiscuidad de la mujer, aumento de los testículos. ¿Y el ser humano dónde está? En el medio. Comentarios al margen. Muy bien. Los atractivos en el chimpancé estaban dados por la parte posterior. Las nalgas en el periodo de estro se ponen rojas, tuberosas, y eso es lo que los pone locos, los excita. Menos en el bonobo. Y ya vamos a ver por qué no en el bonobo. En el bonobo empiezan a aumentar un poco las mamas de la hembra bonobo y se producen unas ciertas vesículas perladas en los pezones. Porque el bonobo, ya que es un adelanto evolutivo y previo a nosotros, es la única especie de simios que tienen sexo cara a cara. La única que tiene sexo cara a cara. Vuelvo otra vez a la cinematografía. Los que son más viejos habrán visto quizás alguna vez La Guerra del Fuego. Bueno, La Guerra del Fuego es una comunidad, un clan como existía en esa época, 25-30, de Neandertals. Eran muy grotescos, muy nariz ancha, todos. Y claro, habían descubierto el fuego, pero no sabían cómo prenderlo. Entonces lo cuidaban, ese fuego. Y de pronto veían los Neandertals cómo tenían sexo. Se había recreado, en realidad no es así, porque los Neandertals tenían sexo cara a cara. Pero figuraban que tenían como los simios. Hasta que un día aparece una señorita más lampiña, totalmente cubierta de tiza, que es la Cromañón, que es al final de la película, y les enseñan, les enseñan a tener relaciones cara a cara. Bien, entonces, a ver, todavía quedan algunos atractivos sexuales, como ser la cola. ¿Por qué atrae la cola? Ya vamos a ver por qué atrae la cola. No porque nos acordemos de nuestros simios, sino porque la cola después significó algo nuevo. Entonces, acá se ven las protuberancias. Entonces, todos los atractivos en el ser humano pasaron hacia adelante. Los genitales del varón hacia adelante, los pechos. La mujer es la única que tiene pechos péndulos y llenos independientemente del periodo que esté. Si está en periodo de estro, de lactancia, los pechos suelen ser siempre iguales, a diferencia de los simios. ¿Por qué? Acá se ve acá abajo una pareja de bonobos que están teniendo una relación de frente, como el ser humano. ¿Por qué en el ser humano los atributos sexuales están a la vista en todo momento? Porque la mujer humana es la única que tiene lo que se llama el estro silencioso. Ni ella sabe
quizá el día que ovulan. Algunas pueden percibirlo. No hay un indicio físico de la ovulación. Por supuesto sí de la menstruación, pero no de la ovulación. Por eso cuando se quiere tener un chico, hay tablas, hay toda una serie de cosas que se busca, la temperatura para ver el día de la ovulación. Es lo que se llama la ovulación oculta. Nosotros no sabemos, es una sorpresa, pero en el resto de los animales sí se sabe. Muy bien, ¿y qué significa la cola grande y los pechos grandes? Significaba que en el principio de los tiempos, cuando ya tenemos el género Homo y hablamos de el Sapiens y hablamos de más de 200.000 años para acá, vivían en clanes de 25, 30, 40, quizá a veces un poquito más, en cavernas, pero vivían a la buena de Dios. Los hombres eran cazadores y las mujeres eran recolectoras. Y había periodos de hambruna. Y en los periodos de hambruna había que sobrevivir a las hambrunas. ¿Por qué somos gorditos hoy en día? Me incluyo muchos. Porque todavía heredamos lo que se llama el gen ahorrador. En esa época los que tenían el gen ahorrador eran los que más comían. Es decir, uno se puede saciar de beber agua, pero no se puede a veces saciar de comer, hasta que no da más. Le gusta y sí. ¿Por qué? Porque se aprovecha, porque después venían las hambrunas. ¿Y dónde se depositaba la grasa en las mujeres? En la cola y en los pechos. ¿Y quiénes eran las que podían amamantar con éxito en las hambrunas? Las que tenían pechos grandes y colas grandes. Y entonces, ¿a quiénes atraían a los machos de la especie? A los hombres, las que tenían pechos grandes y colas grandes. Porque eran no solo eran las más fructíferas desde el punto de vista de reproducción, sino eran las que podían mantener con vida. Porque acuérdense que el chimpancé se lo larga más o menos rápido la vida. Pero el ser humano necesita, por ejemplo, por lo menos en esos tiempos de la existencia, connivencia del hombre y la mujer, por lo menos 4 o 5 años, en la crianza de ese chico. Entonces quedó en nuestro ideario de los varones la cola y el pecho grande como un atractivo poderoso sexual masculino, aunque ahora existe la S26 y no sé qué otra. Ahí es, Nutrilón. Pero bueno. Bueno, y esto es una cosa muy interesante, que todos lo tenemos, el órgano vómero-nasal. El órgano vómero-nasal, yo me acuerdo que hace una punta de años, un día vi un documental y digo, ¿qué es esto? Nunca lo había escuchado, nunca lo había oído. Me puse a estudiar y a buscar información. Y un día hablando con los otorrinos, me dijeron, ¿por qué no venís a darnos una charla de órgano? Yo, un urólogo, hablando de los otorrinos, del órgano de Jacobson, que es un tubito que tenemos en el tabique nasal. Y tienen todos los animales, y tienen también los ofidios, y tienen en forma rústica también algunos insectos. Este grupito de células son células bipolares que pueden captar una feromona volátil o soluble, producir un cambio químico y mandar una orden al cerebro, que fundamentalmente no es muy complicada. Esa orden al cerebro va a la zona del hipotálamo donde se produce el péptido del HRH. Entonces, la feromona estimula al hombre o a la mujer, se produce la transmisión, no por el nervio olfatorio, sino por un nervio que corre al lado, se llama el nervus terminalis, y aumenta la testosterona. Les cuento nada más que 3 experiencias porque es bueno que como estudiantes de medicina las conozcan. Vos decime, yo me puedo llegar... No, tranquilo. ¿Estamos bien? Es bueno que como estudiantes de medicina la conozcan. Se hizo una experiencia que es la siguiente. Una señorita de la Universidad de Pittsburgh, alumna, se ofreció y entonces en el día que teóricamente ovulaba, le dieron material erótico, tuvo un poquito de secreciones vaginales más que lo de costumbre, le pasaron un hisopo por las secreciones vaginales, hicieron 20 bigotitos de algodón. Previamente ese hisopo lo sumergieron en alcohol para que no huela otra cosa que alcohol. El alcohol no inactiva las feromonas. Hicieron 20 bigotitos, luego agarraron un hisopo de algodón también, sin que pase por la vagina de esta chica,
lo pusieron en alcohol, hicieron otros 20 bigotitos. Agarraron a 40 compañeros, un día a la mañana temprano, que es donde la testosterona tiene mayor pico, antes de las 9 de la mañana, les pasaron un hisopo y tomaron la testosterona en saliva de los 40. A 20 le pegaron un bigotito con el hisopito que tenía la feromona, la copulina, y otros 20 el testigo. A la hora les volvieron a tomar testosterona en saliva, y los que tenían el bigotito con copulina tenían 150% más de testosterona promedio en saliva que los que no le habían puesto ese bigotito, sino el algodón común, que tenían prácticamente los mismos niveles. Entonces, claro, ahí esto se empezó a movilizar, esto es muy importante. Cientos de experiencias, otra experiencia en la misma universidad, ¿qué hicieron? Agarraron dos fotos, Brad Pitt y un jugador de fútbol americano con la nariz torcida. Lo pusieron en un programa que se llama Morph, y ustedes mueven el cursor y la cara de Brad Pitt va adquiriendo características de rudeza hasta llegar a la cara del jugador. Muy bien, agarraron dos cabinas telefónicas, pusieron la computadora en cada cabina telefónica. Un grupo de estudiantes le dieron la siguiente consigna: ustedes van a entrar a esa cabina telefónica y van a ver dos caras. Y se van a concentrar porque el mundo se acaba, estamos en una amenaza apocalíptica. Ustedes van a poder sobrevivir y van a poder elegir el compañero que van a transitar ese mundo desconocido, agresivo, en el que va a haber que luchar por la vida, va a haber que luchar por todo. Porque ustedes van a ser la simiente de la nueva raza humana. Entonces elijan a su pareja. O sea, recorran las caras y hagan clic en la cara que quieran. Muy bien, acto seguido agarraron los compañeros de esta chica que habían terminado de jugar un partido de fútbol americano y le pasaron un hisopo de algodón por las 44 axilas de los 22 jugadores. Entonces tenían un hisopo todo lleno de transpiración, y el otro, nada, algodón puro. Alcohol, uno lo pusieron debajo de una computadora, el otro lo pusieron debajo de otra computadora. Resulta que las chicas que no tenían esos vaos feromónicos masculinos, que es la androstenona, la hormona que más, la feromona que se saca de la axila, y eligieron todos parecidos a Brad Pitt, porque estaban, sí, dice, la onda, bueno, esta noche nos vamos de baile. En cambio las otras, algo empezó a interferir en su cerebro, y eligieron caras mucho más duras y más rústicas, en un nivel significativo de diferencia entre uno y otro. Y como eso hay muchísimas. Ahora bien, esto no es determinante para la elección de la pareja, pero sí puede ser determinante para la pasión. Y yo termino el capítulo de feromona diciendo que la madre le dice a la hija: tu hijo, o sea mi nieto, ¿qué le vio esa chica? Y capaz que no le vio, lo olió. Y cuando dicen tenemos química, ¿qué es tenemos química? Por ahí tienen un órgano vomeronasal que funciona, y el otro miembro tiene una feromona que genéticamente le viene muy bien a ese organismo, y entonces aumenta la atracción. Pero ojo, esto no significa que no se tienen que bañar. Por lo menos no se rasuren. Esto es interesante. ¿De dónde nació todo esto? Y todo esto nació en la década del 70, de que las chicas de la Universidad de Chicago eran campeonas de básquet y se fueron durante un verano a hacer un recorrido por una serie de universidades. Y las alojaban en dormitorios comunitarios. Y cuando terminó la recorrida, no dice el trabajo si fueron campeonas o no, pero todas salieron con el mismo ciclo menstrual. Entraron con ciclos menstruales diferentes y salieron con el mismo ciclo menstrual. O sea que la encerrona de dormir en el mismo dormitorio hizo que las feromonas se vayan combinando y que normalicen los ciclos menstruales. Y esto es muy importante y logró explicar por qué en la prehistoria no había endogamia. Porque ¿cómo funcionaban las cosas en la prehistoria? Había grupos, clanes, que dormían en cavernas, que eran 25, 30, 40,
y los hombres se iban de casa varios días, las mujeres se quedaban recolectando, manufacturando. Cuando venían no existía la familia humana. La familia humana es consecuencia de la economía, es consecuencia, ya vamos a ver, de cultivar los granos y de criar ganado. En ese momento venían y había un jefe. Ya no había un macho alfa, pero había un jefe. Y ese jefe era el galán. Todas querían con el jefe, pero no podían todas con el jefe porque el pobre jefe, más que dos en un día, no podría. Y el resto tenía relaciones con los demás. Si las mujeres hubiesen tenido ovulaciones muy diferentes, este jefe al otro día estaba con Pepa, mañana con Cristina, dentro de 5 días con Juanita, y los hijos de este individuo que tenía mayor éxito hubiesen dominado la genética. Y entonces se hubiese producido endogamia, y la endogamia hubiese sido la destrucción del clan. En cambio, en ese momento venían, el jefe agarraría 2, no sé, y el resto se tenía que conformar con los otros. Y eso mantenía la diversidad, porque las mujeres más o menos, por vivir encerradas y conjuntas, les pasaría lo mismo que a las chicas del equipo de básquet. Y eso evitaba la endogamia, hasta que después se formó la pareja humana, Cuando alguien dijo, uy, acá me crece el trigo, ¿para qué tengo que ir a recolectar? Y este animalito lo encierro acá, y ¿para qué? Me voy a quedar acá. Hizo una choza, se quedó acá, pero ojo, y si me lo quitan todo esto, no, la que es mi mujer, quiero que yo sepa que son los hijos míos. Y la mujer dijo, yo quiero que mis hijos sean de porque cuando yo sea vieja y quiera tener a otra, mis hijos me van a defender. Y entonces todo alrededor de la tierra se crea la pareja humana. ¿Quiénes no tienen pareja humana concebida así? Los indios que se encuentran en el Amazonas y fundamentalmente las mujeres de hace 2 siglos en la Polinesia, donde los hombres se iban y la mujer era la dueña de casa, recibía, crecían sus hijos, se iban y era la matriarca. En el resto existe de una forma o de otra poligamia, monogamia, familia humana. Y ya estamos viendo cómo se nos está dibujando entonces nuestra evolución sexual. Bueno, el orgasmo, esto es algo interesantísimo, el orgasmo femenino. Ambas tienen 5 millones de folículos pilosos, una es la piña, la otra lo tiene. Ambas tienen la vagina vertical y probablemente ambas tienen características de orgasmo similares. El orgasmo es una necesidad reproductiva. ¿Por qué? Muy bien. ¿Qué pasa con la mona bonobo? La mona del bonobo, que es muy parecida en los raros y en todo, en lo que es nosotros, tiene una relación sexual y de pronto ¡tum!, sale disparada, se va por la rama, viene, tiene una relación con otra, siempre va a tener un éxito fecundante. En cambio, en el caso de la mujer, si termina la relación y sale disparada, se pierde parte del bolo seminal y no hay fecundación. Fíjense, esa es la vagina de una mujer disparada. Vagina humana en su etapa de excitación, fíjense que aumenta el diámetro que se cierra el cuello. Y luego toma normal, un carácter normal. Era necesario que la mujer, después del acto sexual, necesite un periodo de reposo, un periodo de calma, yacente, y si es posible, yaciendo con su pareja, para que haya un contacto visual y haya un entrelazamiento que permita que si esa relación tuvo un fruto de reproducción, ese hombre esté comprometido con esa mujer, por lo menos durante el periodo en que tiene que cuidarse a la criatura para que se desarrolle. Por lo tanto, el orgasmo aumenta la capacidad femenina, aumenta la capacidad de fecundación. Y después hay otras cuestiones biológicas. O sea que el orgasmo es necesario y además es un rasgo evolutivo que nosotros hemos tenido. Bueno, esto hablamos de la ovulación oculta, ya lo dijimos. Y acá hay otra cosa interesantísima. Nosotros perdimos las espinas del pene. Ustedes ven 2 penes de chimpancé bonobo. Fíjense, tienen espinas cónicas. ¿Y por
qué tienen espinas córneas? Porque como las hembras son tan promiscuas, cuando un chimpancé va a tener una relación en los 2 o 3 primeros movimientos antes de eyacular, hace un brushing y saca fuera todo el semen del antecesor. Y luego deposita el de él. Y después viene otro que trata de hacer lo mismo. Y el que más cantidad tiene, por eso los testículos grandes, va a tener el éxito reproductivo. ¿Y nosotros tenemos estas espinas? No, afortunadamente las mujeres son otra cosa. Las perdimos. Pero tenemos estas cosas. A veces aparecen hombres con estas espinas. Y esto no es un cáncer. Son prolongaciones, son resabios filogenéticos. O tenemos estas glandulitas. Estas glandulitas que dicen que es el HPV. No, no es HPV. Son resabios filogenéticos de las espinas que tenían nuestros antecesores homínidos. Homo sapiens macho tiene actual disponibilidad sexual permanente. Siempre está disponible. No tiene periodos de celo. La fisiología sexual y reproducida es activa aún hasta la tercera edad. Porque cuando un macho lo vale, la naturaleza no lo desperdicia. Diseminador de semen no selectivo y polígamo biológico. Monógamo cultural. Si no, estamos fritos cuando nos pescan. Homo sapiens hembra, receptividad sexual permanente. Los estros no son evidenciables. La fisiología reproductiva es activa durante todo su ciclo hormonal, pero la sexual aún después. Polígama secuencial, selectiva secuencial porque tiene que elegir a quién y por qué desde tiempos ancestrales, y monógama cultural. Pero todo esto fue escrito hace unos años. Ahora están los millennials, están los likes, ya no sabemos qué es todo esto. Tendría que haber puesto una foto de las vestimentas que utilizan ahora los varones para ver que todo se dijo a la mierda, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, estamos emparentados con esta especie. Esta especie nos da mucha información. En esta especie existe la prostitución también. Existe el intercambio de favores sexuales por alimentos, como en el ser humano. Bueno, vamos a acelerar un poquito. Y también existían los sentimientos en esa época, porque se encontraron cráneos de gente que no podían haber subsistido hasta esa edad si no se los alimentaba y no se los cuidaba. Y estamos hablando del Homo habilis de hace varios millones de años. Entonces, lo último que les quería mostrar era esto. ¿Hacia dónde se dirige la evolución sexual del varón? ¿Hacia dónde vamos? La androginia marca un montón de cosas. Cuando el doctor Mas era alumno de medicina, decían los libros que era normal 60 millones de espermatozoides por mililitro. Cuando el doctor Mas era residente ya no se encontraban 60, lo normal 40. Cuando el doctor Massa era un urólogo senior, 20 millones, y ahora que estoy por jubilarme bajó todo a 10 millones. Evidentemente se está perdiendo el poder de fertilidad. El 45, un aumento creciente en infertilidad de pareja, y el 45% es causa del factor masculino. Las conductas sexuales masculinas, ahora se dice que hay más bisexualidad, más homosexualidad. ¿Será que se ha destapado? ¿O será que hay cambios biológicos? El hombre lampiño, el hombre tiene menos pelos y además los pocos que tiene busca ocultárselos. ¿Y qué pasa? También vemos que se está cortando la distancia anoescrotal. La distancia anoescrotal indica que hay una creciente vulvarización del escroto. Y esto es por la contaminación estrogénica que estamos sufriendo. Tenemos estrógenos en las carnes, tenemos estrógenos vegetales, fitoestrógenos, estrógenos en los transgénicos, y tenemos los xenoestrógenos, que son los llamados disruptores hormonales, que son producto del plástico, que es una plaga mundial. El plástico produce disruptores hormonales que actúan como el estrógeno. Estamos estrogenizados por las aguas contaminadas por trillones de botellas de plástico. Y estos disruptores estrogénicos, que también se ven en los detergentes, en los lubricantes, en los herbicidas y en los insecticidas, es lo que está estrogenizando al hombre.
Y entonces, ¿cómo terminamos? Dice Mateo en el Apocalipsis: nosotros no tendremos interés alguno en el sexo ni tendremos la capacidad de reproducirnos. ¿Vamos a eso? No sé. Bueno, gracias. ¿Una pregunta? Apasionante. Creo que, bueno, habrás visto la atención que te dispensaron o que te dispensamos, y hemos aprendido y quedamos con muchas preguntas nuestras en nuestra reflexión vital. Preguntas, aportes que quieran hacer, dudas. ¿Alguien quiere? Sí. Sí, Osvaldo, creo que faltó, o no lo escuché bien, ¿por qué el hombre más feo, el rugby con la nariz torcida, es el elegido por las mujeres en vez de Brad Pitt? Porque dentro de los procesos cerebrales que no llegan a la conciencia está en que la rudeza del hombre es potencial de poder físico, potencial de poder proteger, potencial de poder proveer, potencial de poder mejor transitar ese periodo, pero no fue consciente, porque las mismas compañeras, cuando no tenían las feromonas, eligieron a los muchachos lindos para ir a bailar esta noche. Ese es el punto. Todo esto va cambiando, hay discusiones para largo. Es decir, el hombre nunca se va a enamorar de una mujer poderosa. Es más, no la va a resistir sexualmente. Si ustedes ven las divas, Susana Jiménez, Moria Kazan, y tienen sus muchachos, las terminan abandonando, porque llega un momento que se hastían. ¿Por qué? Porque el poder en la mujer no tiene un atractivo sexual. Satura. Es decir, el atractivo sexual está por lo que vimos antes. En cambio, la mujer puede sentirse atraída por un poderoso. No intencionalmente atraída porque el tipo tiene guita, sino porque el poderoso representa lo que genéticamente necesita para la protección de ellos. Y al decir poderoso, no hablo del poderoso económicamente, hablo del poderoso intelectual, ejemplo. Muchos. No. Borges y Kodama. ¿Qué salida hay? Sí. ¿Qué salida hay cuando se ve hacia todo este fin tan así negro, no? Mirá, ¿sabés lo que pasa? ¿Escucharon la pregunta de la doctora Sí. Pecci? Sí, la pregunta es importantísima. Yo te rematé con el Apocalipsis, que es algo que está ya prescrito, pero ¿sabés qué? Los cambios de las costumbres han sido tan impresionantes los últimos 40 años que quizá la gente joven no se da cuenta, pero de pronto saltamos ahora de los millennials a los likes y son totalmente diferentes, y no sé qué va a venir dentro de 10 años. Yo no la veo. ¿Usted, doctora? No, porque hasta tienen imágenes físicas parecidas, se parecen, o sea, hasta los chicos a las chicas y las chicas a los chicos. Sí, ¿viste los vestuarios que han salido estos días en las revistas? Bueno, vos fijate lo que pasa en Japón. En Japón hay un alto desinterés por el sexo. Es enorme. Se reúnen, jiji, che, no pasa nada. Están con los japoneses compran muñequitos de ¿cómo se llama esto? De la cultura de ellos, de los cómics. Se han vuelto niños. Se han vuelto niños, estamos hablando de gente adulta. Ni se tocan. Me estaba contando un paciente, un tipo muy observador, dice: doctor, vengo de Japón. Es dramático. Yo estaba al lado de una chica en el tren que se estaba comunicando con una amiga. Ya estoy en la estación. Llegan las dos juntas, van a la confitería, se acercan y se sientan. Y no se tocan, no se dieron un beso, no se dieron un abrazo, nada. No sé. El macho alfa está extinguiendo. Y el más, sí, el hombre cuanto más intelectualizado, menos sexual es.
es evidente. Vos ponés un individuo con poca cultura, de pronto está en su casilla, pobre, porque no puede aspirar a más, tiene los hijos durmiendo y tiene relaciones con la mujer, no tiene ningún problema. Y de pronto el ejecutivo estresado oye un ruidito fuera de la habitación, chao, no se le paró más. El famoso camionero. ¿Qué? El famoso camionero. Bueno, los índices de natalidad de los países tropicales, el que va, recoge la banana y no tiene que preocuparse de nada, tiene mayor sexualidad que el tipo que está en un país de pronto... ¿Querías preguntar algo? Sí, no, una... Perdón, lo único que podemos hacer es decir, muchachos, los plásticos no los tiren al río, no los tiren, No, eso está bien. recíclenlo, porque esto es real, ¿eh? Los disruptores hormonales, creo que ya más de una vez vos habrás hablado de eso. No, como consecuencia del final de la charla, digo, también mucha influencia del entorno, porque nosotros somos lo que el entorno también nos forma, nos hace, vos fijate esto de la contaminación, cómo influye. Entonces digo, el entorno social, ya no ambiental, ya no ecológico, sino social, si bien están todos ligados, ¿no? Se ha demostrado, pero digo, el entorno social, y por ahí la doctora, quizás, no sé si está por acá. Sí, está, Cristina. ¿Cómo influye los comportamientos sociales y además cómo influye la evolución social en la jerarquía que puedo tomar yo por medio de la educación que voy tomando, por medio de mi desarrollo personal? Naciones Unidas y el capítulo del PNUD para el desarrollo humano dice: no hay desarrollo sin educación y sin trabajo. A lo cual un famoso pediatra argentino está diciendo: no hay educación, no hay desarrollo, no habrá nada si no hay un beso y un trago de leche en el bebé, sobre todo en los primeros meses de vida. Fundamental. Digo, quizás todo eso, no quiero reinterpretarte por favor, digo, quizás todo eso también tenga una influencia. El país que más gente se suicida es Japón. Sobre el intelectualidad. No se tocan. El ser humano tiene que ser tocado, y como médicos lo sabemos. La revista de Sala hay que tocarle el pie, la sábana, Pero sin lugar a dudas. Si el ser humano no se toca, no se abraza, no se besa. Y ahora, ¿cuáles son las costumbres? No le puedo decir a una chica que lindos ojos que tenés en la calle porque es violencia de género. ¿Te das cuenta? Entonces todo es como que, viste, cuidado. Es acoso, claro. Todo es acoso, todo es alejate. Ahora, ¿quién no se está alejando? ¿De dónde nace esa mente perversa que la cosa se encaja por ahí? ¿Qué sé yo? No sé. Pero evidentemente eso se multiplica en la prensa y en todos los días. Pero necesitamos más terapéutica polivitamínica ABC. Abrazos, besos y caricias. Sí. Sin lugar a dudas. Muy bien, ABC, no veas, te lo Y falta. claro, claro. No hablamos de la oxitocina. Sí. ¿Eh? Esto va a ser un curso. No, pero digo, porque los americanos, y también viene esta tendencia a no tocarse, la oxitocina es la hormona del amor, ¿no es cierto? Bueno, un beso, la despierta y todo. Para el apareamiento, hoy ya tenés oxitocina nasal. Entonces, si no los recibís de una manera, lo podés recibir con la oxitocina si una nasal. persona no abraza a otra, si es homosexual del mismo sexo y del otro del sexo opuesto, ¿cómo percibe el ser humano? Por eso que es lo que voy. Encima se rasura, se baña 2 veces por día, no digo que no hay que bañarse, pero... A ver. Ahora es increíble cómo se ramifica. Si seguimos pensando y pudiéramos estar 10 horas más, que no lo vamos a hacer, pero bueno, suponte. Entonces, ¿cómo podés inculcar todo esto y te vas? Napoleón le decía a Josefina, le Hay mandaba. cartas. Cartas. En las cartas, Querida, regreso mañana, por favor no te bañes. no te bañas. Bien, ¿algo más que quieran? Fuerte aplauso.